¿Te has parado a pensar en qué posición duermes? ¿Tienes tu cama puesta hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste? Es posible que no le hayas dado ninguna importancia, pero te aseguro que la tiene y en este video te explicaré exactamente el porqué. Lo más sorprendente es que lo que nos fue escrito hace 2000 años hoy es recomendado por los médicos y los profesionales de la salud, sobre todo en el sueño. Por lo tanto, quédate hasta el final de este video para escuchar lo que tengo para enseñarte hoy, pues la calidad del sueño es vital para todo. Dormir es, aparte de un acto de renovación física y mental, también un acto de revelación y renovación espiritual y energética. Y para eso necesitamos alinearnos no solamente físicamente, es decir, dormir correctamente a nivel físico, sino también espiritualmente. Y sí, en la Kabbalah y en la tradición judía se habla de cómo dormir, es decir, cuál es la postura más óptima, y lo que vamos a tocar hoy, que es un punto crucial: cuál es la dirección en la que debes dormir, cómo tienes que posicionar tu cama y hacia qué dirección, ¿sí? De las 4 direcciones tienes que posicionar tu cabeza y cuál los pies. Pero antes de empezar, déjame contarte cómo se me ocurrió hacer este video. Y es que cuando escuchaba este podcast sobre la salud, que por cierto es muy, pero que muy recomendable, el doctor dijo esto. Pones al norte, tienes la cabeza norte y los pies sur. Bueno, básicamente porque estás alineado con el magnetismo. Una vez escuché esto, no pude evitar que resuenen en mí las palabras del Talmud, que es básicamente el libro básico de la costumbre o la tradición oral del pueblo judío. Y allí en el Tratado de Berajot, página 5b, está escrito lo siguiente: Abba Binyamin dijo, por 2 cosas, si hay 2 cosas que deseé toda mi vida. Y una de ellas, ¿cuál es? Que mi cama estuviera orientada entre el norte y el sur. Y así quedó la ley en la tradición judía, que debemos dormir con la cama puesta de norte a sur, mientras que la cabeza está hacia el norte y los pies hacia el sur. Y después de ver que hay un encuentro maravilloso entre los descubrimientos científicos modernos y la antigua tradición de Israel, me puse a investigar qué es lo que llevó a los sabios a comprender algo que se está descubriendo ahora a nivel científico. Como viste en el video, el principio de dormir de norte a sur es por el campo magnético que existe de forma natural en nuestro planeta, creado por el movimiento del material fundido del núcleo terrestre. Por eso, una brújula siempre se te irá al norte, no importa dónde la pongas. Esta alineación magnética que nosotros tendremos cuando durmamos con nuestra cabeza hacia el norte, sí, porque nos estaremos alineando con todo el campo magnético al cual estamos, queramos o no, sometidos, mejorarán nuestro estado de sueño, entre muchas otras cosas. Pero lo más curioso es que en algunos mamíferos, según un estudio realizado por la doctora Begay, sobre más de 8000 ejemplares de ganado en varios lugares del planeta, se observó que la mayoría de ellos pastaba y descansaba con su cuerpo mirando hacia el norte. También se comprobó que el comportamiento de los topos ciegos, según el campo magnético natural, era mejor que al invertir ese campo, ya que realizaba sus madrigueras siguiendo la dirección norte-sur, como lo hemos visto. Y todo esto es fascinante a nivel físico, pero para comprender mejor todo esto necesitamos ir a entender la raíz espiritual. Y para eso tenemos que irnos a otro dicho del Talmud en el Tratado de Baba Batra 25b, donde allí dice Rabbi Yitzhak lo siguiente: el que quiere sabiduría, que se vaya al sur, y el que quiera enriquecerse, que se vaya al norte. Y la señal es que el pan, ¿sí?, la mesa de los panes está en el norte, mientras que el candelabro está en el sur. Y es que en el templo había un lugar que se llamaba el lugar santo, y teníamos allí en el norte
una mesa donde se ponían los 12 panes sagrados, como estás viendo en pantalla, y también en el sur teníamos, enfrente, en el sur teníamos la menorá. La menorá es el candelabro de oro donde se encendían las velas y había luz. Y esto es muy interesante porque el norte nos representa de alguna manera todo lo que tenga que ver con lo material, ¿sí? Los panes, mientras que el sur representa todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Por eso, el que quiera riqueza, que se vaya al norte. El que quiera sabiduría, que tiene que ver con lo espiritual, que se vaya al sur. Y aquí es el momento de parar, porque cuando los sabios nos dicen hace tanto tiempo que el que quiera riqueza se vaya al norte, y después vemos la historia, yo es que hasta el día de hoy me quedo sorprendido, cómo en la mayoría de lugares del mundo ahora ya hay más globalización y es menos notorio, pero los lugares norte son más ricos, mientras que los lugares en el sur son como más felices, más espirituales también, y eso es algo tremendo, ¿sí? No quiero poner ejemplos porque no se me vayan a ofender si ustedes viven en algún lugar y dicen, no, yo soy muy rico y vivo en el sur. Sí, estamos hablando en términos generales y puede ser que haya excepciones y no siempre sea así, pero párate a pensar en un mapa del mundo y mira, por ejemplo, algún continente, mira su norte, mira su sur. Aquí en Israel lo vemos exactamente, puedes ver los precios de una casa en el norte y una casa en el sur, vas a ver que el sur son siempre mucho más baratos, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, hay algo aquí que es un principio espiritual que tiene que ver con el norte y lo material, y el sur y la sabiduría. A nivel de las Sefirot, nos explican los sabios de la Cábala que el norte tiene que ver con la Geburá, que está del lado izquierdo, mientras que el sur tiene que ver con el Gesed, ¿sí? La sefirá de la bondad, de la dádiva, ¿sí? De ser más amable. Lo que te decía antes, países del sur, más amabilidad, mucho más calor, mucho más amor. Pero esto es muy interesante porque si vemos, dijimos que el que se vaya al sur, ¿sí? El que quiera sabiduría, que se vaya al sur. Si dijimos que Gesed, ¿sí? Es el sur, ¿qué está encima de Gesed? Jochma, porque Gesed recibe directamente de Jochma, que es sabiduría, mientras que Geburá es llamada Zahav, oro, por ejemplo, y se sabe que las riquezas están de ese lado. Así pues, hemos visto a partir de este dicho de los sabios un principio de cuál es la raíz espiritual del norte y cuál es la raíz espiritual del sur. Y ahora debemos intentar entender qué significa poner la cama entre el norte y el sur. ¿Qué significa cuando yo duermo con mi cabeza hacia el norte y mis pies hacia el sur? ¿Qué equilibrio estamos intentando alcanzar? Si hemos dicho que a nivel físico nos alineamos con las fuerzas magnéticas, ¿sí?, que hay a nuestro alrededor y que esta es la mejor forma de dormir, significa que también hay un alineamiento espiritual que está ocurriendo paralelamente a esto. Y vamos a descubrirlo a partir de las palabras del Maharal de Praga y el Rav Kook, dos grandes filósofos judíos que también eran grandes cabalistas. Y el Rav Kook nos habla que el equilibrio entre la mesa que había en el templo, la mesa de los panes sagrados, Shulchan Lechem Apanim se dice en hebreo, y la menorá, el candelabro, ¿sí?, que uno es pan y el otro eran velas, era luz, obviamente uno representa lo material, el otro lo espiritual, dice que en el medio, ¿qué había? Había el Mizbeach Haktoret, es decir, el altar del incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso es tomar algo material y hacerlo olor. Olor en hebreo es reach, que tiene la misma raíz que la palabra ruach, viento o espíritu. Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando lo material y espiritualizándolo. No huimos de lo material para irnos a lo espiritual. Este no es el punto es llegar al equilibrio, al centro, que de alguna manera todas las fuerzas materiales están también a la disposición de lo espiritual, de modo que se vuelvan también espirituales. Este es el centro entre lo material y lo espiritual. En el sueño,
cuando yo duermo, de alguna manera hay un equilibrio de las fuerzas materiales y espirituales. Durante el día yo he estado todo el tiempo en contacto con lo material, pero en la noche está escrito en los sabios de la Kabbalah que mi alma sale de mi cuerpo parcialmente, no del todo, si no moriríamos, y allí empieza una experiencia extracorporal, ¿sí? De ahí los sueños y otras cosas, lo que yo no soy consciente de todo eso, solamente cuando sueño, donde es mucho más espiritual, porque las fuerzas corporales están dormidas. Por lo tanto, en el sueño hay un alineamiento, de alguna manera, hay un equilibrio que se está realizando entre lo material y lo espiritual. Si en el día yo he estado en contacto mucho con lo material, ahora, de alguna manera, voy a equilibrarme teniendo también un lado espiritual. Mi alma también tiene que renovarse, mi alma también tiene que actuar sin demasiado límite del cuerpo. Y aquí podemos entender exactamente por qué hay que dormir entre el norte y el sur, cabeza al norte y pies en el sur. Porque el sur ya hemos dicho que representa la sabiduría y lo espiritual. Y los pies son la base del ser humano. Nosotros estamos parados sobre los pies. Y cuando nuestra base, ¿sí?, es espiritual, cuando nuestra base es la sabiduría, cuando nuestra base es nuestro propósito divino, entonces tiene la cabeza, ¿sí?, y el cuerpo donde reposar, y después también la cabeza, ¿sí?, que está en el norte, que representa las fuerzas materiales. Estas fuerzas materiales pueden tener una buena base espiritual, de modo que las dos se equilibran y ahora lo material también se espiritualiza, ¿sí?, como hemos visto antes. Por lo tanto, cuando mi base es espiritual, cuando mi base es cumplir mi propósito de vida espiritual, ahora toda mi vida material también sirve a lo espiritual, por lo tanto se espiritualiza. Así pues, aquí viene el consejo práctico de los sabios: poner nuestras camas orientadas entre el norte y el sur, de modo que la cabeza vaya hacia el norte y los pies hacia el sur. Yo sé que me estarás diciendo, bueno, pero yo no puedo porque mi habitación no me lo permite. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? Si no te lo permite, no te lo permite. No estamos hablando de dogmas, no estamos hablando de que si no lo haces eres malo o que vas a estar mal. No, estamos hablando de lo más óptimo. Este es otro empujón, ¿sí?, otra cosita que puedes añadir a tu vida, si te va bien, que te puede ayudar a mejorar tu sueño a nivel físico, ya lo hemos oído, y también mejorar tu renovación espiritual y el equilibrio de las dos fuerzas principales que hay en tu vida, que es el querer lo material y el querer lo espiritual, que son dos fuerzas que ahora están separadas, pero si estamos sanos espiritualmente, estas se unen. Así pues, este ha sido el consejo de hoy, y si te ha gustado me encantaría que te suscribas a este canal, porque estaremos sacando mucho más contenido, donde vamos a estar enseñándote diferentes formas y diferentes costumbres que te pueden ayudar a crecer personal y espiritualmente, y si te ha gustado, compártelo con otros e invítales a la comunidad. Así que botón de suscribir. Bienvenido a la comunidad si ya no eres parte, y si eres parte, por favor, like al video y, como siempre, comentario, que nos ayuda muchísimo. Y si vas a intentar dormir de norte a sur, escríbeme norte, ¿sí?, cabeza hacia el norte, escríbeme norte y voy a saber que te has comprometido también a añadir esta buena costumbre a tu vida, que te va a ayudar sin ningún tipo de dudas en todas las áreas, como hemos visto. Sin más, me despido diciéndote que próximamente va a haber otro video, ¿sí?, entre los próximos, otro video donde voy a estar hablándote de cuál es la posición corporal que tienes que tener a la hora del sueño, también a nivel físico y médico, y también a nivel espiritual según la Kabbalah. Nos vemos en el próximo video. Shalom.